esconderé. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor, de poder juntarnos, mi Dios, en un día como hoy, Señor, y disfrutar de tu presencia junto a la familia, junto a esa familia, Señor, eterna, Padre. Dios mío, tú sabes, Señor, tú todo lo sabes y sabes, mi Dios, lo débiles que somos y que necesitamos de ti, Señor. Cada día. Tú eres todo, eres nuestro respirar, nuestro vivir. Mi Dios, que queremos nuestros hogares, Señor, llenos de pasión por ti. Que nuestros hijos, Señor, lleguen a entender esa importancia, Padre, de conocerte y de seguirte y de glorificarte, Señor, porque ese era el propósito del hombre desde el principio, glorificarte a ti. Padre, que esta palabra, Dios mío, llene nuestro corazón, cale en lo más profundo de nosotros, Señor, y aprendamos, Señor, cuál es el verdadero regalo, Señor, de la Navidad. Señor, que tu Espíritu Santo, te lo rogamos, que hable en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Bueno, para dar comienzo a este sermón me gustaría subrayar, por si alguien aún no lo sabe, que el profeta Isaías fue el instrumento que Dios designó alrededor de los años 700, ¿no? 750 años, más o menos, antes de que Cristo naciera, para traer ese mensaje final de juicio y de restauración a Jerusalén. Amén. Y todos sabemos que los nombres en la Biblia tienen un significado, ¿verdad? Y el nombre Isaías significa Jehová ha salvado o el Señor salva. Y ese significado realmente encaja perfectamente, calza perfectamente con el énfasis del mensaje central que Isaías nos trae. Y a pesar del mensaje de parte de Dios que Isaías traía frente a las cortes y a la realeza terrenal de Jerusalén, que era de acusación, era de condenación, era un mensaje de juicio sobre Israel, sobre Judá y sobre todas las naciones. A pesar de eso, vemos en estos dos versos que el hermanito nos leía, que como el Señor todavía estaba comprometido con establecer su reino, con restablecer un reino de justicia, un reino de rectitud, un reino de paz. Y vemos cómo este rey mesiánico que Dios nos ha prometido centrará su papel, su función en establecer ese nuevo reino. Este reino no podría ser traído a través de ningún esfuerzo humano, sino que solamente a través de Dios mismo encarnado. Y en el capítulo 49, en el verso 6, vemos cómo Dios mismo extenderá esa luz prometida no solo a ese remanente de Israel y de Judá, sino que también a todas las naciones hasta los confines de la tierra. Dice, Isaías 49, verso 6, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra.
a los confines de la tierra, a todas las naciones, hermanos. Y es maravilloso, a mí la palabra de Dios me fascina. El Señor 750 años antes de que Cristo naciera, ya estaba hablando a través de este profeta, del profeta Isaías, y estaba prometiendo que ese niño que iba a nacer de una virgen no era solamente un niño cualquiera, un niño como tú y como yo, un niño como nuestros niños, como nuestros hijos. Ese niño que iba a nacer y que en estas fechas supuestamente el mundo lo celebra, ¿no? Supuestamente hoy lo van a celebrar. Ese niño es Emmanuel. Dios con nosotros. Emmanuel. Y dice, ¿no? Dice ahí esos versos: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El príncipe de paz que restablecería la amistad entre Dios y el hombre. Él vino a restablecer esa amistad, a darnos esa reconciliación, a darnos la oportunidad de poder tener una relación con Dios después de haber sido destituidos de su gloria por culpa de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. Y algo que me asombra y realmente me fascina de estos versos, ahí en Isaías 9, es la frase: Hijo nos es dado. Hijo nos es dado. Yo creo que a todos aquí nos gusta recibir regalos y sobre todo en estas fechas. Cristo, Jesucristo, Dios, fue el mayor regalo que hemos recibido los creyentes, los que creemos en Él, los que hemos nacido de nuevo. Y en un mundo caído, en un mundo que está apartado de Dios, un mundo depravado, corrupción radical, un mundo que no busca a Dios, que está lleno de orgullo, lleno de rencores, lleno de egoísmo, lleno de sarcasmo, de mentira, y en el que cuando se da algo a cambio, se da por algún interés. Dios, el creador de todo el universo, de todas las estrellas que vemos, de todos nosotros, de todo lo que vemos, nos ha dado a su Hijo, nos ha regalado a su Hijo. Ha sido un regalo para los creyentes, para los cristianos, con el único interés, para su propia gloria, de que conozcamos cómo es Él, de que sepamos quién es Dios y de poder conocerlo, de poder tener una relación con Él, una intimidad con nuestro Dios creador. Y todo porque Él es amor. Todo eso lo ha hecho porque Él es amor. El mundo trata de establecer su propio reino y por lo cual inevitablemente el mundo va a enfrentar un juicio. El mundo va a enfrentar un juicio que tiene una sentencia y esa sentencia no es cualquier cosa. La gente se lo toma a broma muchas veces, la gente muchas veces se toma a broma cuando se le habla de que hay un juicio y de que hay un infierno y de que los que no tienen a Cristo en su corazón, su destino es ese. Y ellos van a enfrentar una sentencia que es eterna. Y es lamentable, pero esa es la verdad. Y eso es lo que tenemos nosotros que hablarles a la gente, que entiendan, a nuestra familia. Pero nosotros, los cristianos, hemos recibido ese regalo. Y debemos gozarnos por ello y debemos tener una gratitud infinita a nuestro Señor por ello. Y un regalo es algo que nosotros no nos hemos ganado. Un regalo es algo que ni siquiera nosotros estábamos buscando, ni siquiera lo habíamos imaginado. Cuando estábamos en el mundo, porque todos hemos estado en el mundo en algún momento, nosotros no nos imaginábamos un regalo así. Un regalo así, el Hijo de Dios. Se dice poco, ¿eh? El Hijo de Dios. Hermanos, Navidad no es un gordo de rojo que entra por la chimenea o por la ventana y nos deja regalos. Tampoco Navidad son 3 reyes mágicos, 3 reyes magos, ¿no? Que son capaces de dar la vuelta al mundo en un solo día, en camello, encima, ¿no? Y vienen a dejarnos regalos y a beberse la leche que le dejamos. No, Navidad es el santo. Navidad es el santo que vino
al mundo envuelto en pañales como tú y como yo, en la misma condición, igual que nosotros vinimos al mundo, igual que nuestros hijos lo hemos tenido en brazos. Alguien tan extraordinario vino al mundo de la manera más ordinaria, hermano. En una naturaleza humana común y corriente, como nosotros, haciendo pis en el pañal y alguna cosa más, igual que nosotros. Dejó su gloria y vino al mundo de esa forma tan humilde. Siendo el Rey de la Gloria, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, como dice Filipenses. El Rey Santo, hermano, el Rey Santo subió a una cruz y me ha dado un regalo eterno, me ha dado salvación, salvación. Y esa es la verdadera Navidad, hermano, esa es la verdadera Navidad que supuestamente el mundo está celebrando o va a celebrar hoy ahí fuera. Esa es la Navidad. Es extraordinario, hermano, es extraordinario. Es la acción más increíble y a la vez más incomprensible que jamás vamos a ver, que jamás vamos a oír y que jamás vamos a sentir en este mundo. Imaginemos por un momento nosotros, ¿no? Los padres, los que somos madres, daríamos a nuestro propio hijo para que pagara la culpa del delito que otra persona cometió. O más retorcido todavía la pregunta, ¿daríamos a nuestro propio hijo inocente de todo para que muriera sabiendo de qué manera iba a morir? Porque Dios sabía de qué manera iba a morir. Maltratado, apaleado, molido a latigazos, humillado hasta el máximo nivel y finalmente clavado en una cruz. ¿Daríamos a nuestro hijo inocente? A nuestro hijo inocente a morir justamente de esa manera o de cualquier otra manera, para salvar a aquel que es culpable del delito. Yo digo que ni por un amigo daríamos a nuestro hijo para salvarlo, mucho menos lo vamos a dar por un enemigo o por un culpable. Pero ¿sabéis qué? Jesucristo murió por mí, que soy culpable. Jesucristo murió por vosotros, que sois culpables. ¡Qué regalo más grande, más maravilloso! Todos los días de nuestra vida, todos, sin excepción, merecemos ir al infierno porque pecamos contra un Dios que es santo. Un Dios que es santo, santo, santo. Pero Dios el Padre hace algo más, ¿no? De 2000 años, nos dio a su Hijo unigénito justamente para que Él fuera clavado, en esa cruz y que yo, que tú, que mis hermanos no ardieran en el infierno. Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por su gracia, gloria a Dios por su misericordia, gloria a Dios por ese amor que nos ha dado a su Hijo unigénito. Si por un momento nos paramos a pensar qué significa eso, qué extraordinario, qué increíble, qué incomprensible, hermano. Por amor. Como aquellas huestes celestiales, ¿no? Se les apareció a los pastores, y decían en Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para nosotros que hemos creído, para nosotros que hemos sido salvados, para nosotros que hemos recibido ese regalo que no merecíamos, ese regalo que ni nos habíamos imaginado. Y hoy podemos disfrutarlo, gozarlo, celebrarlo, anunciarlo, admirarlo, glorificarlo, con esa gratitud infinita a nuestro Dios. La verdadera Navidad en la vida de un creyente debe ser el Evangelio. Esa es la verdadera Navidad en la vida de un creyente. Y el Evangelio no es otra cosa que ¿qué? La vida, la muerte y la resurrección de Cristo.
veía hace ya algunos días, veía a primeros del mes de diciembre, en Instagram, que yo no soy mucho de andar mirando cosas en internet y mucho menos en Instagram, que de hecho me cuesta, ayer lo comentaba, me cuesta horrores compartir contenido ahí, porque es que no soy mañoso con ese manejo, así que los jóvenes, que sé que lo manejan, a ver si me enseñan. Pero me salió una imagen, la abrí, creo que para compartir algún vídeo de algún hermano, algún pastor, y me salió una imagen en la que salía a primero de mes, un Santa Claus, ¿no? Y salía, recuerdo que salía con un equipo de música de estos de calle grandotes, así, agarrado, así, y llevaba unas gafas de sol de estas de fiesteros, y una bola también de discoteca, de estas que brillan, de estas que también, en plan fiestero total, el Santa Claus. Y llevaba eso, ¿no? El cassette, las gafas, su bola, el tío ahí todo fiestero total, y creo que ponía viernes 8, creo que el viernes fue 8 de diciembre, viernes 8 de diciembre, ven a disfrutar, no sé, y entonces ponía en grande, en vez de diciembre, ponía bebiembre. Y yo lo miraba y decía, me río, ¿no? Ahora, ¿no? Pero me decía, qué triste, qué lamentable que esa es la Navidad del mundo. Esa es la Navidad que el mundo va a celebrar hoy, día 24, esta noche. Bueno, esta noche, como comentábamos antes, muchos van a llegar ya pasados a cenar con la familia. Quizás un encuentro que llevan un año esperando para reunirse todos, supuestamente, ¿no? Para celebrar ese nacimiento, para celebrar ese tiempo de paz, ese tiempo de familia, y ya van a llegar a saber cómo llegan, si es que algunos llegan, porque muchos no llegan tampoco. Muchos no llegan. Enseguida empezamos a escuchar las ambulancias circulando, lamentablemente, y es triste. Es triste que el mismo mundo te lo mete por los ojos. Fíjate, yo no veo contenido de ese y a mí me salió ya el mismo algoritmo de todo esto, ya te lo meten para que tú lo veas. Es triste y lamentable, borracheras, comilonas, despilfarro de dinero, gastos innecesarios, en las cenas cuchicheos, chismes entre la familia. Y en gran número de ocasiones, incluso en esas grandes sobremesas, ¿no? De esas cenas familiares en paz y armonía, hay incluso grandes peleas familiares y ya muchas veces porque ya habla más el alcohol y las drogas que la persona misma, porque ya llegan doblados. Y es lamentable que el mundo esté celebrando eso. En fin, yo no he venido tampoco a denunciar, ¿no? La forma inadecuada con que el mundo celebra Navidad, sino más bien yo quería dar un mensaje hoy, ¿no? De decir cómo creo que debiera de celebrarse, ¿no? De ser la Navidad en un cristiano estos días, cómo debiera ser en nosotros. Y hermanos, que estas fiestas no solamente se reduzcan a comprar regalos y, ¿no? Que a veces no podemos ni permitirnos, y a gastarnos en cuestión de una semana dinero que tampoco tenemos muchas veces. Si somos cristianos verdaderos, hermanos, no puede faltar algo que es indispensable en la vida de un cristiano, porque puede faltar ese árbol de Navidad, puede faltar esa decoración navideña, ¿no? Esos adornos pueden faltar. Nos pueden faltar esas buenas comidas incluso. Y todo ese consumismo innecesario que hay en el mundo. Nos puede faltar. Hasta los regalos nos pueden faltar. Pero hermanos, los cristianos, aunque nos falte todo eso, aún tenemos la Navidad al completo, porque tenemos todavía a Cristo en nuestra vida, tenemos a Jesús en nuestra vida, tenemos a Cristo mismo en nosotros, tenemos la Navidad al completo y tenemos que gozarnos por ello y disfrutarlo y anunciarlo. Lo tenemos. Y Él es la Navidad del cristiano, Él es el regalo, Él es nuestro regalo, Cristo lo es todo. De hecho, no solamente celebramos el nacimiento, porque Navidad debe ser su nacimiento, Navidad debe ser su vida, debe ser su muerte,
y resurrección de nuestro Señor. Y no solo celebrarla en estas fechas, el 25 de diciembre, en diciembre, no. Que sí es cierto que podemos, digamos, ¿no? Hacer aún más énfasis y aprovechar el momento, ¿no? En el que el mundo hace su historia, ¿no? Y todo lo que celebra, podemos nosotros hacer más énfasis aún y acercarles el Evangelio en estas fechas, llevarles el mensaje de Cristo en esas cenas familiares, aprovecharlo. Pero nosotros como cristianos verdaderos, cada día de nuestras vidas es Navidad. Cada día de nuestras vidas que amanecemos es Navidad. Cada domingo que nos reunimos con nuestra familia en Cristo, cada domingo que nos reunimos como hoy, ¿no? Un domingo cualquiera, un día del Señor, a tomarnos esa santa cena, es Navidad. Cada día, cada domingo. Una persona que recuerda que Cristo nació solamente una vez al año, y en estas fechas, y porque el mundo muchas veces es quien lo empuja, ¿no? A través de las tradiciones, quien lo empuja a celebrarlo. Pero yo pienso que una persona así no puede ser cristiano. No puede ser cristiano. Yo creo que no es cristiano, que solo se acuerde de Dios, del Señor, de su sacrificio, de su nacimiento en una fecha así. Mis hermanos, cada vez que nos reunimos, cada vez que predicamos a Cristo, que anunciamos que vino al mundo, que Dios con nosotros, Emmanuel, vino al mundo, que vivió una vida perfecta, sin pecado, murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó y ascendió en gloria, esa gloria que un día va a regresar en esa misma gloria. Eso es Navidad para nosotros. Y a pesar de que muchos cristianos, o cristianos entre comillas, critiquen, o juzguen, o nos traten incluso de herejes, ¿no? Incluso alguno me ha llamado, se lo comentaba al pastor hace unos días, ¿no? Por ahí me llamaba hijo del diablo, pisoteando así la obra redentora que el Espíritu Santo de Dios ha hecho en mi vida en enero del 2020. Que eso lo sé yo, lo sé los que me ven, lo sé los que ven esa transformación. Y esa persona, ingenuamente, ignorantemente, lo está pisoteando, sin conocerme de nada. Pero a pesar de todo eso, lo debemos de anunciar, hermano. Lo debemos de anunciar. Lo debemos, y no solamente celebrarlo un 25 de diciembre, debemos anunciarlo en enero, en febrero, en marzo, todo el año, hasta el último soplo que tengamos de vida aquí en la tierra. Tenemos que anunciarlo. La Navidad es el estilo de vida de un cristiano. Es nuestro estilo de vida. Anunciar esas buenas nuevas, esa buena noticia, que Cristo nació, que vino al mundo y que llevó esa vida perfecta y ha pagado por nuestro pecado y nos ha dado a conocer al Padre. Anunciemos a Cristo, seamos un testimonio vivo de Cristo aquí en la tierra, aquí en el mundo, y anunciemos que nos salvó, que hemos sido salvados, porque hay muchos ahí fuera que todavía tienen que ser salvados. Y ese Cristo que anunciamos no era solamente un hombre cualquiera, ese bebé que vino al mundo, concebido por una virgen, no era un bebé cualquiera. Si leemos ahí en Juan, capítulo 10, verso 30, dice: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Ese niño que nació más tarde, cuando creció, dijo: yo y el Padre uno somos. Uno somos. Y eso no quiere decir ni que eran colegas, ni que, ¿no? ni que se llevaban muy bien, ni nada parecido. Jesucristo se está refiriendo a que todo lo que veamos en el Padre, también lo estamos viendo en Él, también lo estamos viendo en Jesucristo. Y todo lo que veamos igualmente en Cristo, lo vemos en el Padre. Yo y el Padre somos uno, nos está diciendo. Jesús se refiere a una misma esencia. Cristo se refiere a que la santidad del Padre, la misericordia, la bondad, el amor, la justicia del Padre, todo está también en Cristo.
En Juan 12, verso 45 dice, y el que me ve, ve al que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. ¿Qué le dijo Felipe también? En Juan 14, versículo del 8 al 11, vamos a leerlo. Juan 14, versículo del 8 al 11, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. La gente dice, el día que yo vea a Dios cara a cara, creeré. O, pero ¿cómo quieres que crea en alguien que no he visto? ¿No? ¿Verdad que sí? Pero si es que hasta sus propios discípulos, si nos ponemos a mirar, sus propios discípulos no eran grandes, o sea, no tenían o sea, incluso ellos dudaron. Ellos dudaron. Sus discípulos que estuvieron año tras año, enseñanza tras enseñanza, milagro tras milagro, viéndolo orar, hermanos. Nos imaginamos lo que tuvo que ser ver a Cristo orar, al perfecto orar con el Padre. A mí lo estoy diciendo ahora y se me ponen los pelos de punta, solo de pensar lo que tuvo que ser eso. Ver a Jesucristo orar. Dudaron de él, hermano. Los mismos discípulos. Y la humanidad siempre, si nos ponemos a mirar, a pensar, ¿no?, en la historia, siempre ha reclamado ver a Dios. Incluso el mismo Moisés, si nos vamos al Antiguo Testamento, pidió a Dios ver su rostro. Creo que en Éxodo 33, le pidió ver su rostro. O sea, la humanidad siempre ha reclamado ver a Dios. Siempre el hombre ha querido ver a Dios y el tiempo que Dios decide venir, encarnarse en la persona de su Hijo, entonces lo mataron y no creyeron. Lo colgaron en una cruz y lo mataron. Por eso mismo Cristo dijo, bienaventurados los que no ven y creen. Porque por mucho que diga la gente, tengo que ver para creer, por mucho que diga la gente, es que si yo no veo a Dios no voy a creer. ¿Cómo voy a creer en alguien que no veo? Cuando lo vea creeré. Por mucho que digan eso, la realidad es que, aunque lo vieran, no creerían. Aunque lo vieran, no creerían. Podrán ver lo que quieran, podrán ver, no sé, ángeles, podrán ver lo que quieran, que seguro que el mundo va a decir, vaya un colocón que llevo, que esta sí, que tal, que... Pero no van a creer. O qué cosa más rara, o esto que es, o son los extraterrestres, pero no van a creer. Porque para creer en Dios, lo que necesitamos es fe. Y la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Y esa fe viene de Dios, hermano. Viene de Dios. Es un don que Él pone, que Él nos da. La fe nos la da Dios. Pero el problema del mundo no es que la fe sea un don de Dios y que venga de Dios. El verdadero problema del mundo es su incredulidad. Y esa incredulidad es a causa de su misma rebeldía contra Dios. La realidad es que el mundo odia a Dios. Esa es la realidad. El mundo ama al niño Jesús. Pero al niño Jesús que se han montado ellos mismos, y en estas fechas navideñas de consumismo, un niño Jesús que es comercial. Ese es el niño Jesús que el mundo ama. Esa Navidad llena de consumismo y de fiestas, y más fiestas, y más fiestas, con todo lo que las fiestas del mundo incluyen, que es despilfarro de dinero, es alcohol, es droga, y todo eso. Eso es lo que el mundo ama. Ese es el niño Jesús que el mundo ama. El mundo odia a Dios, y ese es el problema. Porque no quieren creer en Él. Porque creer en Dios, creer en Él, significa aceptar que son pecadores. Creer en Dios significa aceptar
una autoridad soberana. Es decir, reconocer que Él manda, que Él es quien manda, Él lleva los pantalones, Él es la cabeza. Él gobierna, Él reina. Obedecer a Cristo y su palabra. Y ese es el problema. Ese es el problema, que obedecer a Cristo y su palabra, que te dice que los fornicarios, obedecer a Cristo y su palabra que te dice que los adúlteros, que los afeminados, que los mentirosos, que los borrachos, que los idólatras, que los inmorales tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre y no heredarán el reino de Dios. Eso les duele, les pica. Por eso el mundo odia a Dios, porque ellos mismos son sus propios dioses. Ellos son sus propios dioses y no pueden aceptar que un Dios les diga que son pecadores. El mundo nunca ha querido someterse a la autoridad de Dios, nunca. Y por ello el mundo tiene lo que se merece. Y bueno, no todo lo que se merece, porque Dios es misericordioso encima. Y en esa misericordia que Dios tiene, aún hace salir el sol y hace llover sobre justos e injustos. O sea que es que no tiene ni siquiera lo que se merece. Y los cristianos sabemos que es nuestro gran rey, que Dios es nuestro gran rey. Lo que el ángel le anunció a María, lo que el ángel le anunció a José, lo que el ángel le anunció a esos pastores, a aquellos pastores, ¿no?, en aquella pequeña e insignificante aldea de Belén, no era el nacimiento de un bebé cualquiera, no era el nacimiento de un niño cualquiera, no era un niño común y corriente. Lo que allí ocurrió fue, como una vez escuché a un predicador, el acto de amor más extravagante, más increíble, más extraordinario que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. La segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, de forma voluntaria, porque fue voluntario, se hizo hombre y fue enviado por Dios el Padre a rescatar a pecadores como nosotros, muriendo en nuestro lugar en esa cruz del Calvario. El Hijo de Dios dejando el cielo. Imaginemos lo que es eso. El Hijo de Dios, que estaba en perfecta armonía con el Padre, en esa perfecta paz, dejando el cielo, dejando su trono para venir aquí, a la tierra, a esta tierra. Yo es que no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Mi mente no da para entender cómo pudo hacer ese acto de amor tan grande por nosotros los cristianos. Dejó la eternidad para venir a lo terrenal. La eternidad para venir a lo terrenal. Dejó el lugar donde el tiempo no cuenta para entrar en un terreno donde el tiempo cuenta. Tanto que necesitó estar 9 meses dentro del vientre de María, de una virgen. Dejó la gloria para venir aquí a este mundo y nacer en deshonra. El Rey del universo, el creador del cielo, de la tierra, naciendo en un pesebre, en un establo, hermano. El Dios de toda la gloria en un pesebre. Dejó al Padre para venir a unirse a unos discípulos que luego lo abandonarían, a unos discípulos que luego lo negarían, a unos discípulos que incluso lo traicionarían. Se encarnó en un hombre, semejante en todos nosotros, pero sin pecado. Y estando en esa condición decidió pagar en la cruz la deuda que nosotros teníamos con la justicia divina de Dios. En Juan, en el Evangelio de Juan 1, del 1 al 3, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios enviando a Dios.
Era Dios enviando a Dios. Dios el Padre enviando a Dios el Hijo. Y encarnándose como uno de nosotros, igual que nosotros, tentado en todo, dice la palabra, pero sin pecado. O sea, Él sufrió como nosotros, Él fue tentado como nosotros, todo lo que a ti se te puede imaginar, que esto es difícil de hacerlo, que esto... Él lo recibió igual, Él lo sintió igual. Y cuando vemos que es Dios enviando a Dios, no es que Dios... Eso es otra. Cuando vemos que es Dios enviando a Dios, no es que Dios dejó de ser Dios para ser hombre. Ojo, ojo. Y esta doctrina es algo que tiene que ser fundamental en la vida de un cristiano. No es Dios dejando de ser Dios y haciéndose hombre. Porque hay mucha gente que lo enseña mal. Hay muchas congregaciones que lo enseñan mal. He visto congregaciones que es que hacen unos paparajotes de muchas doctrinas que deben ser fundamentales, ¿no? Y sobre todo con esto hacen unos paparajotes que no saben ni explicarlo. Pero es que, en verdad, si nos ponemos a pensar, no hay que enredar tanto, no hay que explicar tanto. Dios envía a Dios, pero no deja de ser Dios. Ya está. Ni tampoco dejó el cielo para estar aquí 33 años en la tierra. O sea, Él ni un solo microsegundo dejó de ser Dios, ni un solo microsegundo, ni de ser soberano o de tener el control absoluto del universo, en ningún momento. Dios en todo momento sigue siendo Dios, hermanos, por si alguno tiene dudas. Dios en todo momento sigue siendo Dios, y Cristo en todo momento era Dios y era hombre, en todo momento. Emmanuel, Dios con nosotros. Era Dios totalmente hombre, totalmente divino. El Verbo era Dios, 100% era Dios, 100% Dios, que vino a redimirnos del pecado para que nosotros pudiéramos cumplir el verdadero propósito de nuestra existencia, y que el mundo no sabe, el mundo no conoce el verdadero propósito de la existencia del hombre, y que es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Disfrutar de Él para siempre. Nosotros podemos disfrutar de Él para siempre, para siempre. Hermanos, Cristo nació para morir. Vino a morir por nuestros pecados. Pero ese no fue el único propósito, porque Cristo vino para otras muchas cosas. Cristo también vino para revelarnos a Dios. Y en Juan 1, 18, Juan capítulo 1, verso 18, hoy le estamos dando un repaso a varios versículos del maravilloso y precioso Evangelio de Juan. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús vino a revelarnos quién es Dios, hermano. No solo a morir. Hay personas que creen que Dios es amor, pero no creen que también es fuego consumidor. Hay personas que piensan que hay un cielo, pero no piensan que hay un infierno. Eso no les interesa, no piensan que hay un infierno, que no existe. Hay incluso personas y algunas denominaciones que no creen que hay un infierno. Hay personas que creen, cristianos, que creen que Dios se manifiesta en 3 formas diferentes, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, cuando Cristo ora al Padre, se está orando a sí mismo, y no sé, yo es que eso no me entra en la cabeza. O sea, está orando al Padre, se está orando a sí mismo, el Padre está hablando, o sea, Cristo está aquí en la tierra, pero también está hablando desde el cielo, como si fueran 3 manifestaciones Y personas que piensan que hay que cumplir, que no hay que cumplir los mandamientos. También hay personas que piensan eso, cristianos. Lo que pasa es que yo los llamo personas porque no tengo ese atrevimiento en decir cristianos tampoco, porque es que, o personas también que yo he conocido personas que dicen que no puedo comer morcilla, o que no puedo comer ciertos alimentos, ¿no? Y otros que no pueden llevar pendientes las mujeres,
Y otros que si llevan las mangas, si enseñan los brazos, eso es pecado. Y así mil historias, un sinfín, un sinfín. No todos pensamos igual, también hay que decirlo, ¿no? Porque si no, no habrían tantas denominaciones, no habrían tantas religiones. Pero Jesucristo nos ha dado a conocer a Dios. Cristo nos ha dado a conocer a Dios, nos lo ha revelado en su palabra. Él vino a revelar a Dios. El problema es que muchos son perezosos. Muchos en esas congregaciones son perezosos y no tocan una Biblia ni aunque lo maten. Se congregan, se juntan, pero no cogen la Biblia. Y ese es el problema. Son muy perezosos, no estudian, no oran, no pasan tiempo con Dios, no revientan la rodilla en el suelo con Dios. Y ese es el problema. Si no pasas tiempo con Dios, ¿cómo quieres conocerlo? Porque te lo diga un pastor, porque te lo diga una denominación, porque te lo diga... Oye, que hay gente, igual que hay comerciales que manipulan muy bien, ¿no? Y te llevan a comprar lo que te están vendiendo. También hay gente que tiene mucha labia. Yo puedo tener mucha labia y puedo tener ese arte para convencer, pero si no coges una Biblia, ¿cómo vas a saber que estoy diciendo la verdad? Vas a decir amén sin saberlo. Y puedo estar... Te la puedo estar colando. Te puedo estar engañando. No oran y se dejan llevar, ¿no? Por el primero que los convence. Pero Cristo ha hablado. Cristo ha hablado y Cristo ha revelado al Padre en su palabra. Y todos tenemos acceso a ella. Gracias a Dios, todos tenemos acceso a ella ahora. Cristo también vino para hacer la voluntad de aquel que lo envió. No solo vino a morir, sino que vino a revelarnos al Padre, a darlo a conocer, y también vino a cumplir su voluntad, a hacer esa voluntad. Vino a vivir una vida perfecta, a vivir una vida santa, una vida pura. En Juan 4:34 dice, Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vino, hermanos, a enseñarnos que se puede hacer la voluntad de Dios. Porque Él fue tentado en todo. Y Él ha venido a darnos testimonio Él mismo de que se puede hacer la voluntad de Dios. Porque Él fue tentado en todo, sintió todo como nosotros y vivió una vida como hombre. Igual. Jesús, aun siendo Dios, no usó su poder para resistir a Satanás. Siendo Dios, ¿cómo resistió a Satanás? Con la Escritura, con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Él podría haber usado poder, ¿no? ¿Y qué usó? El poder de la palabra, la espada. Es necesario para un cristiano leer la palabra, leer la Biblia. Es necesario. Es algo que no podemos pasar sin ello. Uno no puede ser cristiano y no leer su Biblia. Nuestra arma para resistir en este mundo es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Jesús nos ha enseñado cómo vivir esa vida plena para la gloria y para la voluntad de Dios en su palabra. No pienses que por encerrar a tu hijo en casa lo vas a proteger del pecado, lo vas a proteger del mundo, lo vas a proteger o por estar encerrado en casa o por vamos a pecar dentro de casa. Si no pasamos tiempo con Dios, si no pasamos tiempo con la palabra, que es nuestra arma, con la oración, que es lo que nos hace tener esa intimidad con Dios y conocerlo, llenarnos de Él. Mucha gente se llena de contenido, muchos cristianos se llenan de contenido indebido, pasan el 70% llenándose de contenido que no debe, inmoral o tal, y luego, ¿qué quiere? ¿Que el otro 30% que está pasando, o incluso menos, no, tenemos que pasar todos los días con el Señor. Todos los días tenemos que pasar tiempo con Dios si queremos mantenernos haciendo la voluntad de Dios. Enseña a tu hijo en la palabra para protegerlo. No lo escondas del mundo, porque enseñándolo, instruyéndolo en la palabra, es como él va a resistir ese día malo. Va a aprender. Romanos 3, 21-26 dice, pero ahora
aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los... Uy, que se me ha ido. Y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, perdón. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Jesús, aparte de venir a morir, aparte de venir a revelarnos al Padre, aparte de venir a enseñarnos que hay que hacer la voluntad del Padre y cómo se hace, vino a justificarnos. Vino a perdonar nuestros pecados y lo hizo gratuitamente, no por nuestra obra, no por nuestros méritos, no por nuestra bondad, porque hay muchos que dicen, no, si yo soy malo, yo soy bueno, yo no soy tan malo. No por nuestra bondad, gratis, hermano, totalmente gratis, un regalo. No hay nada que nosotros podamos añadir, ni nada que nosotros podamos quitar a la obra de Cristo en nuestras vidas, en la vida de un cristiano, de un creyente, de un renacido, de alguien que ha nacido de nuevo y que ha sido regenerado. No podemos ni añadir ni quitar nada, pero cuando realmente nosotros entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Cristo hizo por nosotros, entendemos que Él es digno. Él es digno de seguir, Él es digno de imitar, Él es digno de obedecer. Tenemos que llegar a esa comprensión, a llegar a entender eso. Porque no, a pesar de que muchos piensan que ciertos cristianos pensamos que salvo siempre salvo, claro, salvo siempre salvo, pero no sigo mi vida de pecado. Trato de agradar a mi Dios. Y si fallo, Él me va a perdonar. Pero yo busco el vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Él es digno. Él es digno del regalo que me ha hecho. Entonces lo busco a Dios, porque Él es digno. Y ya está, porque tengo esa gratitud infinita hacia Él. Del regalo que nos ha dado la salvación. Y si tú te sientes cómodo cuando dices que es que la carne es débil para justificar un pecado, me parece que no eres cristiano. Porque un cristiano se debería sentir sucio. Cuando peca se siente sucio. A lo mejor no en el momento, ¿no? Porque ha dejado su comunión con el Señor, ¿no? Se ha enfriado, vale. Pero se termina sintiéndose sucio con ese pecado. El cristiano es el que sabe que es indigno y que es perdonado. O sea, es el que sabe que es indigno, pero sabe que es perdonado. Pero nunca se siente cómodo con el pecado. Si camina cerca de Dios, nunca se siente cómodo con el pecado. Hay muchos cristianos que la carne es débil, es que todos somos pecadores. Pues entonces, háztelo ver, no vaya a ser que no seas salvo. Y realmente yo tendría miedo de que en mí viniera esa duda de seré salvo o no seré salvo. Yo estaría sabiendo y creyendo y sabiendo lo que hay. Yo no estaría cómodo, no estaría tranquilo. Qué suplicio para mí, ¿no? Como muchos cristianos piensan que pierden la salvación. El vivir todos los días pensando, seré salvo. Si aparece hoy el Señor, ¿cómo me encontraré? ¿Estaré a cuentas con Él? Nunca se siente cómodo con el pecado un verdadero creyente. No puedes sentirte cómodo diciendo, bueno, todos pecamos, la carne es débil. No, hermano, no puedes. Y yo soy de los que tienen, ¿no?, la certeza, como he dicho, yo soy de los que tienen la certeza de que el pecado a mí no me condena. Yo tengo esa certeza. Soy un hijo de Dios y soy salvo.
y soy salvo. Y sé que si me equivoco, mi Padre me va a perdonar. Igual que nosotros siendo malos perdonamos a nuestros hijos. Yo sé que mi Padre me va a perdonar. Pero eso a mí no me deja cómodo. Eso no nos deja cómodos, porque a mí lo que me preocupa del pecado no es que me condene. A mí lo que me preocupa del pecado es que ofende a aquel que ha pagado por mi vida. Eso es lo que a mí me preocupa cada vez que peco, que estoy ofendiendo a la obra que mi Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Hermanos, no luchamos con el pecado por miedo al infierno, luchamos con el pecado por el amor a Dios, por la gratitud infinita que tenemos a Él, porque nos ha dado ese regalo. Lo que Jesucristo hizo con su llegada al mundo, con su vida, con su muerte y con su resurrección, fue revelarnos quién es Dios, enseñarnos a hacer la voluntad de Dios, perdonar nuestros pecados y justificarnos delante de Dios y así reconciliarnos con Dios, destruyendo absolutamente todas las obras del diablo, todas las obras de Satanás. Y ahora somos libres, hermanos. Somos libres para disfrutarlo, para gozarnos. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, como leíamos antes. Cristo destruyó todas las obras de Satanás en nosotros, hermanos. ¿Y saben lo que eso significa? Que ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos, ahora podemos resistirlo por la gracia de Dios. Ahora nosotros podemos resistir ese pecado por la gracia de Dios. Podemos decir libremente que somos libres. Podemos obedecer libremente a Dios. Tenemos esa libertad para obedecer a Dios. No es un castigo, como muchos piensan. Madre mía, el cristianito si es que vaya vida lleva. No, si es que nos gozamos de llevar esa vida. Madre mía, anda que sí, no puede hacer esto, no puede hacer otro. No, si es que no pueda, es que no quiero hacer eso. El cristiano no disfruta de eso. Hay muchos que dicen que son cristianos y ¿qué es lo que dicen? Soy cristiano, y no hago esto porque sé que a Dios no le gusta. No, es que a ti ya no te gusta, es que tú lo rechazas. Y si lo haces, es por la miserable carne que tenemos. Pero no es porque lo disfrutemos. Nos va a doler. Ya no somos esclavos del pecado y podemos resistirlo gracias a la gracia de Dios. Podemos decir que somos libres, podemos obedecer la palabra de Dios, podemos vivir una vida de obediencia porque somos libres para hacerlo. Ahora su pueblo, el pueblo de Dios, ya no está bajo el poder de Satanás, como lo estábamos antes. El pueblo de Dios está bajo el poder y bajo la gracia de Dios. Su rey, nuestro rey, el santo, ha derrotado y ha destruido a las huestes espirituales de maldad. Las venció, las derrotó, las humilló y les quitó todo el poder que tenían, todo. Hebreos 10:14 dice, y con esto vamos acabando enseguidita, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, perfectos para siempre. Y más abajo del verso, vamos a leerlo del 17 al 23, continúa diciendo, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel. Dios es fiel. Uno de los grandes y maravillosos propósitos del nacimiento de este bebé
fue santificarnos, hermanos. Él nos ha hecho perfectos para siempre. Él nos ha apartado para Él. Ha cogido y nos ha apartado para Él. Somos santos desde el día que nos arrepentimos y creímos en el Evangelio. Santos. Esa es ahora nuestra posición. Es nuestra posición. Hemos sido santificados. Hemos pasado de las tinieblas a la luz. Pasamos de ser esclavos de Satanás a Cristo. Pero después de eso, después de esa santificación posicional, por así decirlo, ¿no? También comienza esa santificación que es progresiva en nuestra vida, que dura toda nuestra vida. Mientras Dios quiera tenernos aquí, esa santificación progresiva va a durar toda la vida, en la que Dios nos va formando nuestro carácter conforme al carácter de Jesucristo. No vamos a vivir una vida perfecta, lo sabemos perfectamente, que no vamos a vivir una vida perfecta. Pero el que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando hasta el día de su regreso, hasta el final, hasta que nosotros partamos de este mundo y hasta el día de su regreso y de la resurrección y nos dé ese cuerpo glorificado. Ahí recibiremos esa santificación ya total. Vamos a ir creciendo de gloria en gloria a la imagen de Cristo y eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace también el Señor. Nosotros no hacemos nada, eso lo hace el Señor. Nosotros podemos cooperar, ¿no? En buscar a Dios, en buscar el vivir esa santificación, en vivir santos, porque nuestro Dios es santo. Pero eso lo hace el Señor en nosotros, a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el Espíritu Santo es quien nos conducirá a esa eternidad gloriosa con Dios, en esa santificación final y perfecta. Y gloria a Dios por Él. Gloria a Dios por esa obra. Y me gustaría acabar preguntando también, como escuché a un hombre de Dios hacer esta pregunta. En Lucas 2, capítulo 2, verso 7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ello en el mesón. No había lugar para ello en el mesón. Y escuchaba a un hombre de Dios hacer esta pregunta. Esta noche hoy 24, y todos estos días que quedan, ¿va a haber lugar para Jesús en tu cena? ¿Va a haber lugar para Jesús en esa mesa en la que vas a estar? Hermanos, que esta noche nuestra casa sea el pesebre. Sea ese pesebre y no sea el mesón. Hermanos, Cristo no necesita un lugar con lujo, no necesita un lugar con mejor comida, ¿no? De hecho, nació en un lugar sucio y miserable. Cristo nació en un pesebre. Y no solo sucio y miserable, sino también deshonroso para un Dios que en su mano sustenta todo el universo. Y de hecho, nuestro corazón, hermanos, era un pesebre. Antes de conocerlo, antes de arrepentirnos, antes de Él salvarnos, nuestro corazón era un pesebre sucio y sin valor. No era un mesón. Estábamos sucios, corrompidos. Pero ahí puede nacer el Salvador. En ese corazón puede nacer el Salvador. Y ese, hermanos, ese es el mensaje de la Navidad. Que el Salvador, la luz del mundo vino y muchos estaban con la casa llena. Muchos estaban con la casa llena y no hubo lugar para Él. Han preferido las tinieblas, pero nosotros, mi hermano, si somos cristianos de verdad, si de verdad el Espíritu Santo ha hecho esa obra regeneradora en nuestra vida, quiero decirte que esta noche, en estas fechas, el mejor y más grande regalo que puede caer en la vida de un pecador es la salvación. Es la salvación, no es ropa nueva, no es un smartphone,
nuevo, última generación, no es un reloj, es la salvación. La salvación. Y Dios se usa porque así lo ha decidido Él. En su soberanía, Él ha decidido usarse de instrumentos como nosotros para llevar ese mensaje a los perdidos, ese mensaje a los incrédulos. Y no digo que no disfrutemos de una buena comida, ¿no? De una buena cena familiar, en compañía de la familia, ni tampoco que no disfrutemos de los regalos. A mí los regalos me encantan. Y de hecho, aunque sea pequeñito, pero espero recibir alguno. Ahí la tiro. Pero que Jesús esté ahí, hermano. Que Jesús esté ahí. Porque si está en nosotros, Jesús está ahí. Que Cristo, el Salvador, que un día nació, que un día vino al mundo a morir por los pecadores, esté ahí, en esa mesa, en ese hogar, en ese carácter, en ese comportamiento nuestro, en nuestras acciones, en una palabra quizás a alguien que hace tiempo que no vemos y que en estas fechas lo vamos a ver, aprovechar. ¿Cómo te va? Me va maravillosamente bien porque Cristo me ha salvado. Ese tiene que ser el mensaje. Porque un día vendrá y toda rodilla se doblará y confesará que ese niño que nos fue dado, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Pero no olvidemos que para muchos, ese día que vendrá, y vendrá, seguro que vendrá, porque Él es fiel, ya será muy tarde, Entonces aprovechemos, anunciemos el Evangelio, celebremos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida y anunciemos esas buenas nuevas, que hemos sido llamados para eso, para anunciar el Evangelio de Cristo, para dar a conocer a nuestro Señor. Anunciemos el Evangelio. Y feliz Navidad.